Buenas noches. Hoy vamos a tener a Andrés Oppenheimer, un periodista argentino que trabaja y es muy importante en Estados Unidos, concretamente en Miami. Pero antes de estar con él, vamos a estar con el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, porque el tema de los presos políticos es importante. Estoy hablando de los presos, perdón, la liberación de presos es muy importante. Estoy hablando de Cristian Ritondo, que es actual diputado nacional y presidente del bloque de PRO, uno de los bloques que integra el interbloque de Juntos por el Cambio o Cambiemos, que es más fácil de recordar. Buenas noches, Ritondo, ¿cómo está usted? Buenas noches, Joaquín. ¿Cómo está usted también? Le agradezco que esté esta noche con nosotros. La primera pregunta que quiero hacerle es a lo que estaba hablando, ¿no? Es que usted fue ministro de Seguridad hasta hace 4 meses y hay en este momento un proceso de liberación de presos a propósito de la pandemia. Distintos jueces han decidido la liberación de esos presos o lo han mandado a prisión domiciliaria a su casa. ¿Cómo está viendo ese proceso? Con relación a la liberación sin control de presos, hoy a través del Consejo Nacional del PRO hemos propuesto el tratamiento inmediato y la aprobación del nuevo Código Penal que está presentado en el Congreso desde el año pasado. Sintéticamente, esto es un instrumento que va a dar claridad a los jueces y permitirá respetar a las víctimas y a la sociedad en general. Acá lo que hubo también es una falta de respeto a las víctimas, a esa ley de víctimas que en el año 2016 sancionó cuando éramos gobierno y que la pone en una primera instancia. El segundo tema, creo que por un lado, todos los presos por delitos graves como violación, homicidios, secuestros extorsivos y los reincidentes no tienen derecho a la libertad condicional, como lo dice este nuevo código, y que deben cumplir integralmente su pena. Por eso nosotros venimos planteando esto, lo hemos planteado hoy como partido, compartido por nuestro bloque, y la verdad que venimos diciendo desde el primer momento que todos los reclusos tienen y deben tener un sistema sanitario, pero que los proteja, pero dentro del sistema penitenciario. No creemos que esta sea, en medio del coronavirus, una suerte de proclamar la impunidad para que aquellos que han cometido delitos aberrantes se vuelvan a sus casas y vuelvan a atemorizar a las víctimas. Ritondo, se sabe que hubo también policías que fueron mandados a su casa, alguno, inclusive algún comisario, que seguramente está preso por corrupción. ¿A usted le parece esto una medida, digamos, que puede de alguna manera extender la sensación de impunidad de una policía, del sector corrupto de la policía de la provincia de Buenos Aires? Mire, Joaquín, nosotros cuando llegamos al gobierno con María Eugenia Vidal nos propusimos dar lucha contra distintos sectores que tenían que ver con mafias y sector del delito organizado. Algunos tenían y estaban vinculados al propio Estado, en este caso había policías. A partir de eso hicimos que Asuntos Internos tenga independencia, esté controlado por civiles, y en los 4 años fueron 36.000 los sumarios, 13.000 policías los que fueron separados, casi 1.000 que fueron detenidos por distintos delitos. En todos estos trabajos que ha hecho Asuntos Internos, ha trabajado con la justicia, con los fiscales de la provincia de Buenos Aires, y nosotros creemos que hay que supervisar bien este tipo de cosas porque le puede hacer mucho peor a la fuerza que entiende que es lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Y la verdad que nosotros entendíamos que había que cuidar lo que nos cuidan y había que sacar de la fuerza a aquellos que manchaban el uniforme. Y así lo entendimos y por eso siempre hablamos junto con la gobernadora de una política que no tenía que ver con purga. Lo he dicho en su programa, lo ha dicho la gobernadora. No era hacer una purga y solamente expulsar en ese momento para que en poco tiempo todo vuelva a ser igual, sino una política de 4 años donde creíamos que Asuntos Internos, independiente del poder político, trabajara con esa independencia y podía trabajar con la justicia de la provincia de Buenos Aires en todos estos casos, donde se le dio importancia a las denuncias anónimas, se crearon sistemas para que la gente denunciara, y muchos de los grandes casos empezó por denuncias de propios policías que estaban protegidos a partir de una resolución que hemos firmado. A esto se le sumaba que y eran como testigos protegidos, porque se sabía lo que pasaba
en la historial cuando un policía hacía una denuncia, fue obligatoria la declaración jurada, los exámenes toxicológicos. Me parece que son políticas que no tienen que volver atrás. Ritondo, ¿usted cree que es peligroso que esta gente, que dice que hay cerca de 1000 detenidos, que alguna de estas personas que estuvieron en la fuerza de seguridad para cuidar la ley y se pasaron del otro lado, del lado del delito, ¿usted cree que esta gente es peligroso que esté en la calle? Aquellos que eran parte, vistiendo el uniforme de bandas criminales, por supuesto, porque lo han hecho, es peor que ser criminal. Un policía que comete ese tipo de delitos termina siendo mucho peor que un delincuente común, porque lo hizo en nombre del Estado y con la fuerza que le daba vestir un uniforme que tiene que vestirlo con orgullo. Orgulloso de cada uno del trabajo que hacen por 94.000 policías. Muchos de ellos me lo han demostrado en los 4 años, con decencia, con trabajo, honrando a la institución policial, y me parece que cuando salen a la calle y se vuelven a sus cargos, estos policías están deshonrando al resto de la fuerza, y me parece que hoy, con esta pandemia, ver la cantidad de policías que arriesgan su vida todos los días a lo largo y el ancho de nuestra provincia, tiene que ver con el respeto a cada uno de ellos. El respeto que he aprendido a tenerlo en estos 4 años, porque sí hemos logrado bajar, como yo digo, muchos de los índices del delito, tiene que ver con el compromiso que tuvo la policía con nuestra gestión y cómo se comprometió. Y entonces me parece que eso es un valor al cual yo voy a respetar y al cual con los años, porque creo que hemos hecho muchas cosas. Cuando uno bajó el secuestro extorsivo en la provincia de Buenos Aires, como lo ha bajado, la tasa de homicidio, la tasa de robo automotor, tuvo que ver con el trabajo de la propia policía de la provincia de Buenos Aires, más allá de la directiva, el entrenamiento, la capacitación que le pudimos dar como ministerio. Ritondo, ¿por qué entonces la actual administración, sobre todo la administración del gobernador Kicillof, le critica tanto la gestión en materia de seguridad, la gestión suya, la gestión del gobierno anterior? Mire, yo la verdad que no he escuchado muchas críticas, pero más allá de eso, es cada uno de los 135 intendentes es testigo de la política de seguridad que llevamos estos 4 años. Y después hablan los números, que no son los míos. Por primera vez, cuando hablo de secuestro, se puede hablar de la fiscalía especializada, o cuando es narcotráfico lo mismo. Se puede ver en los números de la procuración de la provincia de Buenos Aires, el primero al 4.º año, teniendo distintos procuradores. Lo que hemos hecho es firmar un convenio para transparentar todos estos números, los números que muchos observatorios de seguridad, que son de distintas universidades o de centros de estudios, vienen tomando. Hay números que son claros. El robo automotor es un robo que se denuncia y queda claro cuál ha sido la estadística. El secuestro lo mismo, los homicidios lo mismo. Hay otros que pueden decir si fueron a denunciar o no. Para eso modificamos el sistema de denuncia, hicimos un sistema único de denuncia en toda la provincia de Buenos Aires, con el cual una vez que uno iba y denunciaba, iba directamente al fiscal que estaba de turno y le llegaba al ministerio, con lo cual eso sí, dejó de perderse esos papeles que quedaban en el escritorio y se perdían, tener un mapa del delito interactivo a partir de este sistema de denuncia en toda la provincia de Buenos Aires, haber llegado al 94% de los bonaerenses, cuando asumimos era el 40% sobre el 911. Me parece que todo ese trabajo, sabe los bonaerenses el compromiso que tuvimos con la gobernadora María Eugenia Vidal, y lo siento que es reconocido por la mayoría de los bonaerenses ese trabajo, esa lucha que hemos dado y de la cual no estamos arrepentidos. ¿Quién cree que es responsable de la liberación de estos presos? Si bien los jueces son los que firman las órdenes, pero ¿quién cree usted que es el responsable final? Joaquín, cuando yo de voces fuertes del oficialismo he escuchado 2, la de Sergio Massa y la de Sergio Berni. Después creo que el resto ha sido mucho más light, y después de que ha expresado por distintos medios en redes sociales, con cacerolazo, en programas, los ciudadanos, creo que hay otros sectores del gobierno que recién salieron. Pero sin duda, en un principio hubo una voluntad, quienes se reunieron con los delincuentes en distintas cárceles que pertenecían a los ejecutivos, los que se juntaron y ayudaron desde Secretaría de Derechos Humanos, que dependen del gobierno nacional, a que se larguen
quienes estaban detenidos por casos de corrupción y confesos. Me parece que hay una participación o un cierto visto de algunos sectores de los ejecutivos que tendrán que rendirle cuenta a la sociedad, porque no se puede estar a favor y en contra en el mismo gobierno o en el mismo. Alguien tiene que ordenar, o dice la verdad quienes firman para que salgan los presos o quien gobierna. Entonces alguien tiene que decir la verdad y cuál es, y tiene que ser mucho más fuerte. Hoy se está del lado de los delincuentes, se está del lado de las víctimas, y eso queda así de claro. Lo escuché recién hablar de Bernie, y Bernie efectivamente ha tenido una posición, Sergio Bernie, el actual ministro de Seguridad, ha tenido una posición contraria a la liberación de presos. ¿Esto significa que usted coincide con la administración que está haciendo de la seguridad Bernie, su sucesor? No coincido, porque primero me parece que le tocó una época de pandemia y creo que hay que dejarlo trabajar y después se verá si los cambios, las modificaciones que está haciendo. Pero por supuesto, yo sé lo difícil que es esa silla, sé la temperatura que tiene constantemente y por supuesto que uno está a disposición para colaborar y desearle lo mejor, porque si no le va bien a Bernie, le van mal a los bonaerenses en un tema que es tan problemático como la seguridad. Así que yo desde el lugar que estoy extiendo la mano para colaborar, porque me parece que es un lugar que, salvo los que estuvimos ahí, sabemos lo difícil que es, de que son días interminables porque las 24 horas no alcanza para atender la cantidad de demanda que uno tiene telefónicamente, y en esta época donde seguramente con la pandemia se agrega muchísimo más operativos de otro nivel, pero que el policía siempre cumple muchas funciones que el Estado tendría que cumplirlo otro sector y lo termina que cumpliendo la policía. Y hace muchas veces de médico, de partero, de ser el primero que llega, de cumplir el accidente. Y sé que el trabajo de ese policía es también responsabilidad de un ministerio, así que hoy más que nada es acompañar. Lógicamente cuando no estoy de acuerdo en algo lo digo, pero me da la sensación que Sergio Berni ha planteado lo que un ministro de Seguridad sabe que le pasa a la provincia y por eso se ha opuesto a esta idea de liberar masivamente presos. Déjeme que lo saque un poquito de la condición de exministro de Seguridad y lo coloque en la posición de diputado nacional y presidente de uno de los bloques de Cambiemos. ¿Cómo está viendo la administración de la crisis por parte del gobierno nacional? Yo creo que acá hay como dos momentos y como dos temas muy importantes. Es la salud y la economía. Y cuando digo la economía, digo lo que la pandemia sanitaria nos va llevando a la pandemia económica. Creo que acá hay que advertir que hay que tratar los dos temas. Primero la salud y después la economía. Pero la economía ya está sufriendo muchas consecuencias a partir del aislamiento obligatorio que tuvimos todo este tiempo. Y creo que hay que pensar, así como se hizo, como casi una política de Estado sin querer que nos llevó la pandemia, donde llevó oficialistas y opositores, las fotos de Alberto Fernández con Horacio Rodríguez Larreta y nuestros intendentes, tomar decisiones comunes como la que se hicieron el domingo pasado, el lunes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno, el gobernador Schiaretti, sobre temas que hacen a esta pandemia. Me parece que nos obliga a pensar juntos en ideas que sean las económicas y las sociales para transitar en el camino que viene. Ojalá logremos tener políticas en común por el bien de los argentinos. Me parece que vamos a necesitar muchas ideas para que esta pandemia económica no sea de lo peor que nos puede pasar. Entendemos lo que está pasando en el mundo. Uno ve que en el mundo el 10% del PBI ha caído. En la Argentina eso va a ser muy fuerte. Hoy hay mucho miedo, no solamente de la enfermedad, sino en perder su trabajo, en no cobrar su sueldo, en no poder abrir su comercio, en no poder seguir con su pyme, con su fábrica, de muchos argentinos. Así que la dirigencia política tiene que estar a la altura de las circunstancias y entender que la especulación política puede quedar para adelante si logramos tener en una mesa discusiones de temas que le sirvan realmente a la Argentina y que toda la sociedad está esperando que como dirigencia política, gobierno y oposición tengan una mirada que integre y que preserve el trabajo de los argentinos y las empresas. ¿Usted cree que el gobierno le está dando a la economía la suficiente importancia que tiene la situación económica? Como usted bien la describe, hay una crisis importante acá y en el mundo. ¿Usted cree que el gobierno le está dando la suficiente importancia a la situación económica?
Yo creo que hay temas que no le ha dado la velocidad suficiente, por eso creo que la salida del ANSES tiene que ver con algo de esto. Creo que cuando el sistema hoy bancario tendría que ser un sistema esencial, y yo no sé por qué el gobierno no lo proclama así. No puede ser que alguien que tenga que hacer algo para sostener su propia pyme haga un banco, pide un turno y se lo den dentro de 15 días. Eso es imposible sostenerlo. No podía cambiar su cheque, tiene cientos de problemas que tiene la economía real, que me parece que con los limitantes que se le están poniendo lo hace todavía mucho más dificultoso. Aquellos bancos que dan mucha vuelta y siguen pidiendo una cantidad excesiva de papeles para los créditos que necesitan las pymes. Me parece que hay cuestiones que hacen muchísimo más, porque si no hay empresas, no hay trabajadores. Y hay que cuidar al trabajador formal, y hay que cuidar las empresas y reactivar muy rápidamente. Y para el momento en que logremos terminar esta pandemia y que podamos volver a producir y que se pueda volver a consumir, tenemos que estar preparados. No queremos un país de empresas quebradas con muchos trabajadores formales en la calle. Por lo que escucho, ministro, si no me equivoco, la actitud de PRO es una actitud, digamos, de colaboración con el gobierno en el marco, en el contexto de una crisis sanitaria y económica. ¿Es así? Es una posición de oposición responsable, entendiendo que hay una pandemia y una situación particular en Argentina. Pero no vamos a perder ni nuestros valores ni nuestro rol de opositor en custodiar y en trabajar para controlar lo que el gobierno hace. Ahora va a encontrar en nosotros la posibilidad de tener una discusión franca, de diálogo, y tratar de aportar por la positiva. Esto es lo que venimos haciendo desde el primer momento, por eso nos habrá visto reunidos con el presidente y a los bloques de la oposición, así como nuestro jefe de gobierno, nuestros gobernadores y nuestros intendentes de la provincia de Buenos Aires, porque creemos que hay que salir juntos. Lógicamente, medidas como la liberación de presos nos va a encontrar en la vereda de enfrente. Nos va a encontrar afirmando que la Argentina no entre en default y acompañando para que las negociaciones les vaya bien, pero no vamos a acompañar un default. O sea, seguramente nos va a haber acompañando medidas que tengan que ver con contener a todos los argentinos. En algunas cosas donde haya exceso o creemos que no corresponde, van a estar nuestros valores y nuestro rol de oposición. Ritondo, le hago la última pregunta. Hubo manifestaciones de protesta, cacerolazos. ¿Contra quién cree usted que fueron esas manifestaciones de protesta? Bueno, por lo menos lo que se ha girado o he visto por redes tenía que ver con esta cuestión de la liberación de presos. Ya sé, pero ¿contra quién? ¿Contra la justicia, el gobierno? Contra todos aquellos que lo hacen posible. Sin duda, aparte tiene algunas organizaciones que se han presentado, tiene una identificación política muy fuerte con el kirchnerismo. Más allá que después haya sectores que se despeguen, jueces y fiscales que han trabajado tienen justificación. Hay que ver el documento de justicia legítima de hace muy poco. Hay toda una idea de proteger al detenido, al preso, mucho más que a la víctima. Cuando uno habla con el Observatorio de Víctimas, esto lo nota rápidamente. Le agradezco mucho, Ritondo, y que tenga muy buenas noches. No, muchísimas gracias. Una pausa y seguimos con Andrés Oppenheimer. Auspician desde el llano. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Nació como una pulpería y se convirtió en un amplio barrio con una hinchada verde. Un barrio con sol propio en el que vivieron artistas aclamados, la mayor defensora de los derechos de la mujer y hasta un recordado presidente. A Caballito no le falta nada. Y dicen por ahí que quien vive aquí no se va más. Como Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En mi casa la madera es todo. Patagonia Flooring es el estilo en el que quiero vivir. Toca madera con Patagonia Flooring.
Auspicia Volkswagen Group Argentina. Bien, antes de ir a Andrés Oppenheimer, vamos a estar con mi amiga Carolina Amoroso, que nos trae algo sobre los periodistas. Así es, sobre los periodistas, pero... O la prensa, ¿no? Exactamente, sobre el valor de la libertad de prensa en una Latinoamérica muy convulsionada y con, según la definición del informe de Reporteros Sin Fronteras, un horizonte muy, pero muy difícil para la libertad de expresión. Vos sabés que ellos confeccionan un ranking, ¿no? En el primer puesto Noruega, en el último puesto Eso lo hacen Corea, todos los años. Exactamente, en el último puesto Corea del Norte para tener la referencia, ¿no? de qué estamos hablando, en función de variables que se toman en cuenta y que hacen a la libertad de expresión en los respectivos países. Bueno, a partir de eso trazan una suerte de mapamundi con colores, ¿no? En blanco, por supuesto, los países donde la situación es buena, en amarillo, donde la situación es relativamente buena o no preocupante. Hay muy pocos blancos, ¿eh? Muy pocos blancos, muy pocos blancos. Fíjate que ni Australia, ¿no? Nueva Zelanda sí, pero en Australia no. Países con problemas en naranja, entre los cuales se anota la Argentina, situación difícil en rojo y situación muy grave en negro, como te decía, caso paradigmático, Corea del Norte, ¿no? Que por algo se llama el reino hermético. Pero está China también, ¿eh? Sin duda, China también está en negro, y te diría que la situación de algunos de los países de América Latina bordea ese lugar en el ranking. Vamos a ocuparnos de nuestra región porque cuenta bien también la situación política y lo que sucedió en los últimos, en los últimos meses, sobre todo en el año 2019, y cómo esto afectó muchísimo a la libertad de expresión en estos países, que no es ni más ni menos que la ventana a los abusos del poder. Claro. ¿No? Bueno, en Ecuador descendió un puesto, está en el puesto 98, sucede algo similar a lo que sucedió en Chile, con muchísima hostilidad hacia la prensa. ¿Eso significa que empeora o mejora? Que empeora la situación. Baja en el ranking. Lo mismo sucedió con Chile, que bajó 5 posiciones en el ranking de Reporteros Sin Fronteras, también por la hostilidad de muchos sectores que se manifestaron en Chile. Recordarás vos aquel incendio a una sede del Mercurio. Bien, en Bolivia desciende un puesto en el marco de una situación muy convulsionada. Déjame decirte, nosotros lo vimos en carne propia como el equipo de TN, que ahí lo que se ve es, en esos momentos tan convulsionados políticamente, la expresión de algo que se ha sembrado durante mucho tiempo, de un espíritu de hostilidad sembrado desde los lugares de poder, curiosamente de distintas facciones políticas o facciones políticas que se oponen, y que en estos momentos donde la calle está tan convulsionada y donde el clima de confrontación es total, se manifiestan de manera muy, muy clara, y por supuesto la prensa sufre esos embates. La Argentina descendió con respecto al ranking 2019 7 puestos. Esto se le atribuye a la hostilidad creciente en el marco de la carrera presidencial y de un clima de confrontación política. Estamos hablando del año pasado. Exactamente, estamos hablando, de relevamientos conforme a la situación del año pasado. En Brasil, ¿qué pasa en Brasil? Baja 2 posiciones, pero la situación es muy preocupante porque Brasil está en el puesto 107. De verdad es muy, muy preocupante, sobre un relevamiento de 180 países. ¿A qué se le atribuye el empeoramiento de la situación en un país donde la relación con la prensa es difícil, y era difícil también en los años del PT? Recordarás vos. Sobre todo en los últimos años, ¿no? Recordarás vos aquella guerra contra Globo. Bueno, también Bolsonaro eligió su némesis, en este caso yo diría que es más folia, pero en general la prensa que pregunta, la prensa que indaga sobre el presidente y su círculo cercano, y que recibe embates, ya no solamente directamente del primer mandatario, sino de un fuerte flujo de seguidores que tienen en las redes sociales. Y aquí Reporteros Sin Fronteras advierte sobre estas prácticas violentas que se realizan en los medios digitales y que tienen como foco a muchísimas periodistas mujeres. Esto es algo ¿A qué se debe eso? Esto es algo que se advierte por el tipo de agresiones o el tenor de las agresiones que se hacen en este marco, ¿no? Bueno, recordemos ¿Pero a qué se debe eso? ¿A machismo? Bueno, recordemos que el propio Bolsonaro, Bolsonaro ha tenido, incluso en su carrera como legislador, expresiones muy machistas, casi te diría irreproducibles, de hecho, con respecto a una legisladora del PT.
Con lo cual, eso abre la puerta, te imaginarás, para que los seguidores más fanáticos se expresen de esa manera frente a una prensa crítica, disidente o que simplemente hace su trabajo. Bien, Venezuela. En Venezuela la situación es gravísima, ¿no? Por eso te decía que hay países de la región que sinceramente están en una situación muy, pero muy crítica. 147 del puesto, sube una posición, pero simplemente porque se movieron otros países dentro del ranking, pero 147 de 180 países. La situación es brutal. Y déjame sumarte que en este contexto de pandemia, donde los primeros mandatarios, o mejor dicho, quienes están en ejercicio del Ejecutivo, ¿no? Porque justamente está en cuestión si Nicolás Maduro legítimamente es presidente de Venezuela, habiendo sido un fraude las elecciones que supuestamente lo llevaron al poder. Justamente en este contexto de concentración absoluta de poder se están acentuando las prácticas de persecución. El Foro Penal venezolano lo advierte. Una situación espejo sucede antes de Cuba. Voy a pedir volver a la placa de Nicaragua. En Nicaragua, donde además, y esto repite la historia venezolana, se les priva a los medios del acceso a los insumos básicos, con lo cual, por ejemplo, en Nicaragua los medios gráficos prácticamente tienen una odisea para seguir saliendo, porque sí, la práctica o el manual es prácticamente calcado y Cuba se cae de la lista ya. Y Cuba se cae de la lista, absolutamente Cuba se cae de la lista con una situación absolutamente crítica, básicamente por la imposibilidad para la existencia de cualquier medio independiente, ¿no? Pero esto también tiene que ver con las prácticas de persecución a la prensa que datan ya de muchísimo tiempo. Bien, México. ¿Qué pasa en México? Y que tiene que ver con el crimen organizado y su penetración y la ausencia del Estado o la connivencia de funcionarios públicos con el crimen organizado, que básicamente tiene tomados territorios enteros. México está en el puesto 143. Está mal, ¿eh? Está muy mal, pero escuchá, Joaquín, porque si vemos las placas que siguen, es aún más preocupante la situación. Porque México es uno de los países más mortíferos para los periodistas. Sí, pero desde el punto de vista de lo que hacen los criminales, no el gobierno, ¿no? Sí, pero vos pensá que el crimen organizado en México cuenta con connivencia de funcionarios públicos. O sea, esa o por acción o por omisión, ¿no es cierto? De hecho, bueno, cuando se habla del tráfico de combustible, sí, el tráfico ilegal de combustible, el llamado huachicoleo, ya no solamente estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando realmente de muchas redes criminales. Fíjate el dato de los países más mortíferos. Fueron asesinados 49 periodistas en el año 2019, según el balance del año 2019 de Reporteros Sin Fronteras. En México, solamente en México, 10. Es el mismo número que Siria. Que está en guerra. Exactamente. La situación en México es muy, muy crítica y la administración de Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo, es un problema que viene de hace muchísimo tiempo, pero la administración de AMLO no ha podido hacerle frente al avance del crimen organizado y a los atropellos sistemáticos a la libertad de prensa. Libertad de prensa que yo pensaba, ¿no? En este mismo contexto de controles totales, incluso de sistemas cada vez más presidencialistas o grandes atribuciones a los primeros mandatarios, resulta clave justamente para saber cómo se están administrando los recursos. La propia organización Transparencia Internacional advirtió lo que puede pasar con los fondos de emergencia. Atención con América Latina y el manejo de la situación de la emergencia justamente por el historial de corrupción que tienen nuestros países. Y aquí, por supuesto, es clave el rol de la prensa. Hace algunos meses hablaba con un activista de derechos humanos, impulsor del SOS Venezuela, y él decía: en 2007 supimos que iban por todo con ese caso paradigmático que fue el cierre de Radio Caracas Televisión. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es, como te decía antes, la ventana a los abusos del poder. Y bien sabemos que molesta y mucho y que está en el manual. Es la primera libertad, además. Sin libertad de prensa, las otras no existen. Exactamente. El avasallamiento de la libertad de expresión es siempre el primer paso, o muy generalmente en el manual de los autoritarios es el primer paso para avasallar otros derechos fundamentales. Y te decía, para terminar, el balance 2019 cerró con 389 periodistas encarcelados, 49 asesinados y 57 secuestrados. Y de verdad, América Latina muestra un horizonte oscuro en tiempos donde es muy, pero muy importante la vigencia plena de la libertad de expresión. Así es, comparto totalmente lo que decís. Gracias, Carolina. Nos vemos el lunes. Una pausa.
Bien, vamos a estar con Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer es un periodista argentino, vive hace mucho tiempo en Miami, ha escrito muchos libros. Su último libro se llama Sálvese quien pueda y se refiere al futuro del trabajo. Esa es una de las preguntas que le quiero hacer, porque ahí precisamente en ese libro nos anuncia un mundo del trabajo distinto que se va a modificar. Y seguramente lo que le quiero preguntar es si esta pandemia precisamente lo va a acelerar ese proceso. Pero también Andrés Oppenheimer es columnista de los diarios Miami Herald y La Nación de Buenos Aires y tiene su propio programa en la cadena CNN. Buenas noches, Andrés. Un placer verte, aunque sea a la distancia, como siempre. Gracias por estar esta noche. La primera pregunta que te quiero hacer es... ¿cómo ves la Argentina desde la distancia geográfica? Porque sé que tenés muy buena información de lo que pasa en el país, pero ¿cómo lo estás viendo desde allá a la Argentina? Hola Joaquín, gracias por invitarme. Joaquín, te confieso que en este momento estamos todos mirando el mundo más que la Argentina, porque los cambios que se están viniendo a partir de esta pandemia son tan impresionantes y nos van a afectar tanto a todos, que el hecho de enfocarse en los países realmente no entra en el pensamiento de muchos de nosotros en este momento. El tema que planteaste al principio, Joaquín, es que lo que yo decía en mi libro, que decía que el 47% de los empleos van a automatizarse, van a desaparecer en los próximos 10 años, me quedé corto, porque con esta pandemia lo que va a pasar y lo que ya está pasando... Si esto acelera ese proceso. Antes. Hoy salió en el New York Times que, por ejemplo, el número de gente que participa en videoconferencias todos los días aumentó de 10 millones a 300 millones. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el teletrabajo, la telemedicina, la educación en línea, el comercio electrónico, todo eso se va a acelerar muchísimo más, va a cambiar nuestra forma de trabajo, la economía del mundo, muchísimo más rápido de lo que muchos pensamos. Si querés te doy algunos ejemplos. ¿En qué sentido, en qué otro sentido va a cambiar el mundo? Porque digo, yo veo también que hay una especie de exitismo de ciertos populismos, hay una tendencia a fortalecer los autoritarismos también. Claro, con sociedades que están perdiendo sus libertades, porque objetivamente la están perdiendo, no es raro pensar que esos procesos puedan también sobrevenir con ese otro mundo que estás describiendo vos. Joaquín, siempre que hay una crisis, sube la popularidad de los presidentes. Eso suele ocurrir en casi todos los países y eso marea a algunos. Eso hace que algunos sientan que puedan tomar más poderes de lo que les corresponde constitucionalmente. Pero también ha habido muchas especulaciones de que esto va a hacer que China sea la gran potencia mundial a partir de esto. Yo soy bastante escéptico sobre todos estos pronósticos. Primero, creo que China no va a ser la nueva potencia mundial. Creo que vamos a pasar de un mundo del G7, de 7 países más poderosos del mundo, a un G0, a un mundo en que ni China ni Estados Unidos van a ser las grandes superpotencias que eran hasta hace poco. Van a ser potencias mucho más disminuidas porque China va a salir de esto muy golpeada. Porque es obvio, aunque Trump lo esté usando ahora como campaña electoral para desviar la atención de sus propias falencias en esta crisis, es obvio que China no le avisó al mundo cuando tenía que avisarle cuando estalló esta pandemia. Entonces, hay muchos países ya aparte de Estados Unidos, Alemania, Australia, varios otros que ya le están exigiendo a China que rinda cuentas por esta pandemia. Y China ahora está tratando de arreglarla, mandando mascaritas para allí, mandando equipos para allá, en muchos casos pinchados.
pero le va a costar salir de esto con su reputación intacta. Y Estados Unidos tampoco va a ser la potencia mundial que era hace 10 o 15 años, o 5 o 6 años, porque Trump ha dado un paso atrás, ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo de Cambio Climático de París, de la defensa de los derechos humanos. Trump se abraza con el presidente de Norcorea, de Corea del Norte, se abraza con Putin sin reclamarle por sus violaciones a derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido una retirada unilateral de Estados Unidos con el nacionalismo populista de Trump de muchos temas que Estados Unidos lideraba hasta hace pocos años, incluyendo el libre comercio, incluyendo la defensa de los derechos humanos, incluyendo el tema del cambio climático. Entonces, perdón, Joaquín, creo que vamos a ir a un mundo de menos hiperpotencias y de quizás más caos. ¿Vos crees que está en discusión ahora la reelección de Trump? Porque a principios de año parecía seguro, iba camino a una segura reelección. ¿Vos crees que está en discusión eso ahora? Sí, en discusión por supuesto que está, Joaquín. Las últimas encuestas dan que Biden está ganando en varios estados bisagra, como Michigan, como Wisconsin, como Florida, y a nivel nacional. Pero falta mucho, estamos viviendo una época sin precedentes, faltan muchos meses para noviembre, para las elecciones, puede pasar cualquier cosa. Trump se está ahora agarrando del tema de China. Antes los malos eran los mexicanos, ahora los malos son los chinos. Y eso es algo que quizás le resulte, porque hay muchos estadounidenses muy enojados con China por este tema de por qué el mundo tuvo que pagar el costo que está pagando por la falta de previsión y la falta de comunicación de China. Y aprovecho que antes estaban hablando de la libertad de prensa. Joaquín, yo hace unas semanas, hace un mes o un mes y medio, escribí una columna en el Miami Herald en La Nación diciendo que si en China hubiera habido libertad de prensa, esto nunca hubiera pasado. Porque un médico en Wuhan le hubiera avisado a un periódico, a una revista, a un canal de televisión, y esto hubiera salido. Entonces, el hecho que esto no haya salido, el hecho que los chinos, el gobierno chino, hayan censurado esta noticia durante varias semanas claves, hizo que gran parte del mundo hoy esté donde esté. Andrés, yo leo muchas descripciones de la economía mundial y realmente son alarmantes. La caída del PBI de Estados Unidos, de Europa. ¿Vos cómo imaginás que el mundo se va a recuperar? Yo no soy tan apocalíptico, Joaquín, porque a diferencia de lo que pasó en la Gran Depresión de 1929 y a diferencia de lo que pasó en la recesión del 2008, la economía del mundo no venía muy mal. Tampoco venía tan gloriosamente como la pinta Trump, pero no estaba mal. El paciente estaba entero. Cuando la Gran Depresión Mundial de 1929, el paciente estaba hecho bolsa. Entró en las salas de operaciones muy mal. Entró en un coma y cuando salió, salió mal. En la recesión del 2008, la economía venía muy mal. Había una... ¿Te acordás que había todo el tema de las hipotecas, de la crisis bancaria? El paciente entró en un coma, en un muy mal estado, y cuando salió de ese coma, salió muy maltrecho. Esta vez, el paciente, o sea, la economía mundial, entró en un coma inducido. Le indujeron un coma, pararon la economía mundial, o de Estados Unidos, de China, de varios países, de Argentina, para evitar la propagación del virus. Pero el paciente está entero. No del todo, pero está mucho más entero de lo que estaba en las crisis del 2008 y del 1929. Entonces, lo más probable es, si no viene una segunda ola de esta pandemia, si sale una vacuna a fin de año, principios del año próximo, hay una buena esperanza de que el paciente se levante entero, que no le falte una pierna, que no le falte un brazo, que empiece a dar unos pasitos y salga caminando y que el año próximo
haya una recuperación mundial. De hecho, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todas las calificadoras con las que yo he hablado, y por cierto, este domingo próximo lo voy a tener al director del Fondo Monetario Internacional en mi programa de CNN, todos ellos, con quienes hablo regularmente, me dicen que están pronosticando un crecimiento económico el año próximo. Entonces, esta es una crisis terrible, este año es un año espantoso, la economía este año está por el piso, se va a ir por el piso, ninguna duda. Pero mi esperanza es que, a diferencia de lo que pasó en las dos crisis anteriores que te mencioné, el paciente se levante, porque sufrió un coma inducido, no un coma producto de una enfermedad. Andrés, déjame que te pregunte por un tema que vos analizás siempre y tenés muy buena información. América Latina. Y dentro de América Latina, el caso Venezuela, porque yo leí información por ahí que dice que habría una negociación de Maduro con la oposición para encontrar una salida, pero lo que se ve desde acá es que la dictadura de Maduro es más dictadura aún por la pandemia. ¿Cuál es tu opinión de esto? Yo creo, Joaquín, que Venezuela es una bomba de tiempo, porque, mira, el gobierno de Venezuela dice que hay 12 muertos de coronavirus en Venezuela. O sea, pongámoslo en contexto. Brasil está reportando 5.000 y pico la última vez que fui, de muertos. Ecuador, Perú están reportando más de 800 muertos. Chile y Argentina, la última vez que me fijé, 200 y pico de muertos. Sí, 240 está Argentina, 150. 240. Bueno, Venezuela está reportando 12. Entonces, el domingo pasado lo tuve a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente reconocido por más de 50 países, desgraciadamente no por Argentina, que paradójicamente se proclama una defensora de los derechos humanos este gobierno, pero reconocido por prácticamente todas las democracias occidentales como el presidente encargado de Venezuela. Y él me decía que en todo Venezuela hay apenas 300 respiradores. Hacen solo 100 test por día. Me contaba de hospitales con nombre y apellido, y van a repetir el programa más tarde esta semana, creo. Hospitales donde se corta la luz, no hay jabón. Entonces, quizás si uno quiere darle el beneficio de la duda al régimen de Maduro, uno puede decir, bueno, quizás Venezuela está tan aislada del mundo, hay tantos menos vuelos internacionales de los que había antes, que quizás tengan menos muertos hasta ahora que otros países. Pero esto se va a propagar, y una vez que se propague, yo creo que estamos en puertas de una posible catástrofe como ningún otro país de América Latina, porque no hay respiradores, no hay mascarillas, no hay agua, no hay jabón. No hay medicamentos. No hay medicamentos. Entonces, yo creo que estamos ante una situación explosiva. Todo esto, Joaquín, mucha gente cuando yo escribí esa columna sobre Venezuela, ¿y por qué criticas a Venezuela y no a Estados Unidos? Entonces, quiero aclarar, yo he escrito varias columnas y he hecho varios programas de televisión. No hay la menor duda de que la cifra de muertos en Estados Unidos es escandalosa. Y no hay la menor duda de que el presidente Donald Trump metió la pata en grande al no hacer una campaña nacional de distanciamiento social, al no empezar a encargar mascarillas, al no empezar a encargar respiradores en enero y en febrero, cuando tendría que haberlo hecho. Recién empezó a hacerlo de lleno a mediados de marzo, cuando se cayó la bolsa de valores, y ahí no le quedó otra. Entonces yo no estoy de ninguna manera quitando la responsabilidad a Trump por su pésimo manejo de esta crisis. Pero eso no quita que en Venezuela estemos ante una bomba de tiempo. Te lo agradezco muchísimo, Andrés, que hayas estado esta noche con nosotros, que tengas buenas noches vos, y ojalá las cosas sean tan optimistas como la ves, digo en general, no en Venezuela, en general, para el año que viene. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, Joaquín. Hasta siempre. Una pausa.
Bien, ustedes saben que ayer 3 grupos importantes de acreedores argentinos rechazó la propuesta del gobierno argentino y puso al país tal vez al borde del default. De todos modos, yo creo que en los próximos 15 días, que son los 15 días fundamentales, ante el 20 de abril, el 20 de mayo se tiene que resolver la situación, me parece que los próximos 15 días van a ser tensos, como todo proceso de negociación. Es mucho más tenso en los momentos finales que antes de esos momentos. Yo sinceramente creo que ya dijimos acá una vez que hay 2 cosas, hay 2 certezas. Una, la Argentina no puede pagar la deuda tal como está en monto y en plazos. No puede pagar eso. La otra certeza es que no podemos ir a un default. Yo creo que el tómelo o déjelo del gobierno es una actitud no de negociación, sino de imposición. Y creo que hace falta más ductilidad porque no están tan lejos los dos. La propuesta del gobierno y lo que piden los acreedores. Pero también creo que los acreedores no pueden encerrarse en una negativa porque la situación es porque, en primer lugar, porque la deuda es insostenible. Para un país es insostenible en los términos en que está. En segundo lugar, porque los plazos son muy inminentes y no pueden pagar la Argentina en esos plazos. Hay que reestructurar los plazos. Y también y fundamentalmente, porque la Argentina está hoy, después de la pandemia, peor que antes. Yo creo que, hay algunas certezas que deberían tenerse en cuenta. Si la propuesta del gobierno no conforma a los bonistas, pero a la vez la propuesta de los bonistas, de los acreedores, no está tan lejos para ser aceptada, entonces, porque acá hay que medir un montón de cuestiones técnicas. ¿Por qué asomarnos al abismo del default? Tanto para el gobierno como para los acreedores. Porque para los acreedores también un acuerdo, aunque ellos consideren que sea malo, es mejor que un conflicto muy largo y sin duda que va a terminar en juicios y va a terminar en años para resolverse. El default, ¿por qué el default es malo? Vamos a esto. El default es malo porque... la Argentina lo ha sufrido. Creo que todos los argentinos, gran parte de los argentinos que hoy vivimos en este país, sabemos lo que es un default porque se lo declaró en el 2001, hace 19 años. Esto significa que el gobierno se queda sin crédito, que las empresas se quedan sin crédito. Las empresas que son el puntal necesario para reconstruir la economía después de la pandemia. Pero sin crédito no funciona. El mundo funciona con economías que tienen créditos. Entonces, creo que este abismo del default es lo único que debemos evitar, como también obviamente debemos evitar el pago de la deuda tal como está en estas condiciones. Me parece que si se tienen en cuenta estas 2 premisas, las posiciones se pueden acercar. No se vayan porque ahora viene un nuevo programa, ¿Verdad Consecuencia?, con Luciana Geuna y Maru Dufar, o Maru Dufar y Luciana Geuna, que lo van a tener nada menos que al presidente Alberto Fernández. Y van a estar ellas, que son excelentes periodistas. Chau, hasta el lunes.